Entonces, seguimos, hermanos, con la parte 4 y la última parte de la palabra de su gracia. Y cada sermón, cada segmento o cada parte que hemos estado hablando ha venido como que poniendo más en claro la necesidad nuestra de aprender a caminar en la gracia de Dios y en ninguna otra cosa, hermano. O sea, el nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas, preciosas promesas, que nos permiten participar de la naturaleza de Dios. Y yo entiendo ahora, o sea, mucho más claro cómo no hay manera de poder trabajar y esforzarnos y de alguna manera convencer a Dios para que nos bendiga. Tenía que venir en esta forma. Y así comenzó al principio el pueblo de Israel por la gracia de Dios recibiendo todo, hasta que no llegaron al monte Sinaí y dijeron, nosotros podemos hacer todo lo que Jehová dice, cuando Moisés les dio los mandamientos de Dios. Y de ahí en adelante, hermanos, todo lo que ellos decían, que Dios les decía que hicieran y no hacían, Dios los hacía responsables de sus acciones, ¿verdad? Y obviamente traía un juicio sobre ellos porque Dios es el Dios justo. Así que gracias a Dios por la gracia que nos dio en Cristo Jesús. Y ahora, cuando ya se dio la propiciación por nuestros pecados y Dios nos reconcilió en su Hijo, ahora nos ofrece todo libremente por causa de lo que Jesús hizo en la cruz. Y nos dice, hermanos, en Hebreos 4:16, que no se lo di a Jorge, y la razón es porque Dios me lo dio ahorita, estaban ministrando. En Hebreos 4:16 la palabra nos dice, entremos pues confiadamente al trono de la gracia. Y vamos a entrar al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para no recibir lo que merecemos. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Siempre hay gracia. Y por primera vez, obviamente no estoy diciendo que físicamente este es el trono de Dios, pero por primera vez estoy entrando en su presencia. Así lo veo ahora. O sea, entro en la palabra de Dios y hallo la gracia de Dios aquí para el oportuno socorro. Esa palabra de gracia, hermanos, es la que nos informa la provisión de Dios en todo sentido. Lo único que tengo que hacer es meditar en esa palabra, ¿verdad? Y buscar en ella lo que Dios nos está informando, que nos está proveyendo y comenzar a caminar en esa dirección cada vez que se presenta una situación adversa como la de que se llevaron esa motocicleta, en lugar de contestar en una forma y accionarme a mí a caminar como el mundo camina y hacer lo que se necesite hacer y que no lo pesque al individuo porque a ver cómo te va. No, para eso está la justicia de aquí. Pero en lugar de hacer eso, descanso, reposo, hallo la paz en la provisión, en la gracia de Dios y dejo que Dios se encargue de la situación. Y créanme, hermanos, que en el momento que hacemos eso, le estamos abriendo, ¿se acuerdan? Ahorita se los leo otra vez, pero ¿se acuerdan de la semana pasada que leímos el 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10, donde en la The Passion Translation se dice que abrimos el portal hacia Dios para que Dios pueda entrar con su poder a solucionar nuestra situación? Qué bonito, ahorita se los leo. Pero les voy a recordar en la Reina Valera, les voy a recordar eh, casi con con uno de los versículos que tocamos de Hebreos capítulo 13. Versículo 9.
que dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. La palabra corazón, acuérdense, es mente o pensamientos. ¿Ok? Cardia se traduce del griego en esa forma. Y nos invita Hebreos 13:9 a que afirmemos el corazón. Me gusta como dice la King James, porque dice, for it is a good thing that the heart be established with grace. Y la palabra que sea establecido con la gracia, viene de la palabra estabilizar con gracia. Bueno, ahora yo sé que Dios me está instruyendo a que ponga atención en mis pensamientos, en mi mente, para poder estabilizarlos con la gracia. Cada vez que hay una situación como la que nos sucede muy a menudo, y si ustedes le pueden poner un 1, 2, 3 rayitas así a todas las situaciones diarias en las cuales pueden aplicar la gracia y no la aplican, se van como que a sorprender, ¿verdad? De todavía todo el mundo que tenemos en nuestro diario vivir. Pero eso puede cambiar si estamos alertas a lo que Dios dice. Y si no sabemos, hermanos, bueno, vamos a la provisión de la palabra. Pero bueno es estabilizar la mente y los pensamientos con la gracia de Dios. Sí, tengo esta opción, pero la palabra de Dios dice esto. Voy a accionar esto que dice Dios. Y a veces cuesta, hermanos, pero el resultado siempre es victoria. Bien, era algo que les quería recordar. Entonces, a través de la información que estamos tomando de la provisión de la gracia, es la forma de conocer la libre provisión de Dios para toda área de nuestras vidas. En la medida que busquemos, vamos a hallar la provisión que Dios dio para toda área de nuestras vidas. Y eso es importante saber que está ahí. Si tu corazón no está establecido en cierta área, les recuerdo los pasos que vimos la semana pasada, así nada más rapidito, no me voy a detener en ellos, pero si tu corazón no está estabilizado en algún área de tu vida, bueno, ya sabes que tienes que ir a la palabra y a buscar la provisión que Dios da para esa necesidad. Una vez que la halles, vas a extraer la información que la palabra de gracia te da, y debes de recordar que en esa palabra, hermanos, también está intrínseco el poder de Dios. No solamente es palabra, también es poder de Dios para salvación. Cualquier cosa que necesites en tu vida. Conoce que te fueron entregadas o dadas libremente en la cruz, y reconoce la victoria de Jesús en ellas, recibiendo, meditando o extrayendo. Eso es lo que significa meditar, moderar, masticar, extraer el jugo de algo. Bueno, cuando uno medita en la palabra de Dios, en esa gracia de Dios, le extrae la información o la provisión que está en ella. Hablando, obviamente, también esa provisión hasta que llegues al lugar de paz. Hasta que en ese meditar comienzas a sentir la paz que viene por saber lo que Dios te está informando acerca de la situación que te inquietó o que te molestó o que te hizo sentir ansiedad o temor. Bueno, de este otro lado, la provisión de la gracia te va a colocar en un lugar de paz, pero no porque la leas casualmente,
sino porque comienzas a meditar en ella y a entender lo que Dios está diciendo en esa palabra de gracia. Viene el temor de que Dios no lo ves alrededor tuyo o de alguna situación. Bueno, pues me puedo ir directamente. Hay muchos versículos. Ahorita recuerdo Isaías 41, versículo 10. No temas, dice Dios, porque yo estoy contigo. Bueno, me comienzo ahora a imaginar su presencia siempre conmigo. No tengo por qué tener temor. Él está conmigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Sé que aunque ahorita no pueda haber, ¿verdad? La forma de solucionar eso, sé que Dios me está ayudando, me está esforzando para hallar la solución. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. No hay ninguna otra opción, hermanos, para con Dios. Él siempre te ayuda, Él siempre te está sosteniendo en toda situación. Y en la medida que tú medites en tu situación, en esto, de que Él me ayuda siempre, Él me sustenta, no tengo por qué tener temor, Él está conmigo. No voy a desmayar, no sé qué hacer, pero Él está conmigo. En la medida que estamos haciendo eso, la paz de Dios se está estableciendo en nosotros. Y eso es lo que estamos buscando. Porque en el reposo de Dios está el poder del ungido. Cuando yo reposo en Dios, suelto la situación y digo, ya no depende de que yo la solucione. Dios ya la solucionó en la cruz por mí. Y en esa acción, hermanos, no solamente hay descanso y reposo, hay provisión de poder también. Dios puede entrar y solucionar tu situación. ¿Me entienden? Entonces, dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No es nada más porque leo el versículo. En la medida que estoy descansando en Dios y reposando en Él, dice que Él me sustenta con la diestra de su justicia. ¿Y cuál es la diestra de su justicia? Jesús está sentado a la diestra de Dios y es la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo es que yo voy a hallar la solución de que Dios siempre me ayuda, de que me esfuerce, de que me sustenta? ¿Cómo voy a hallar eso? En la unción de Jesús. Y la unción de Jesús, hermanos, se recibe por la gracia de Dios. ¿Ven la importancia de no solamente ir a leer información, sino de ir a tomar provisión de poder? Palabra de gracia para hallar solución y socorro, para el oportuno socorro en tu vida. Pero Dios lo hace. Ahora en la mañana, antes de venir aquí, 2 textos acerca de situaciones de hermanos, que obviamente nunca les va a decir uno, no, pues oye, ya sabes qué hacer, ¿verdad? Pero ya saben qué hacer. Ya saben qué hacer. Es que yo no, o sea, ahí está. No veo la provisión. O sea, en lo que podamos, obviamente, que Dios nos diga, los vamos a ayudar. Pero nosotros no somos la provisión de nadie. Cuando Dios nos dice, no hay otra más que hacerlo, ¿verdad? Pero Dios es el que mueve a esa provisión. Pero en Dios encuentras toda provisión. Eso es lo que dice Filipenses 4:19. Lo que pasa es que no quieren el compromiso de entrar en ese lugar y descansar en Dios y esperar en ese reposo a que Dios provea para la situación. Y yo entiendo, he estado ahí, pero también ya me cansé de jugar a la religión. Dios es veraz. Y si su palabra dice algo, es porque es verdad y lo va a cumplir.
les dije que les iba a leer, es en 2 Corintios 12:10, la última parte en la TPT. Voy a esperar a que lo ponga Jorge. En el 10 dice, de la mitad en adelante, when I'm surrounded with troubles, cuando estoy rodeado de problemas a cada lado y encaro la persecución por causa de mi amor a Cristo, soy hecho cada vez más fuerte, ¿verdad? Porque estoy descansando en Él. For my weakness, porque mi debilidad se convierte en un portal de Dios. Híjole, no saben cómo me gusta esa parte. Se convierte en un portal de Dios. Y lo que pasa, hermanos, es que muchas veces no vemos lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. De hecho, casi nunca lo vemos. Pero cuando Dios habla de portales, está hablando también de dimensiones. No me voy a meter mucho en eso porque no soy experto en eso. Y cuando escuché al hermano Chuck Missler, lo escuché así como que rápido quería que pasara porque eso está con el Señor ya, ¿verdad? Pero un hombre, híjole, que tenía toda la información que alguien puede desear en este mundo. Es más, lo pondría así como que Google y él juntos ahí. Me hace que le gane a Chuck Missler. Y él hablaba mucho de dimensiones, pero las dimensiones, hermanos, por ejemplo, esta dimensión es nada más ancho por largo, ¿verdad? Es plano. Y lo que está aquí adentro, si estuviéramos aquí adentro, no podríamos estar viendo lo que está allá afuera. No podrían estar viéndolo ustedes. Si fuera una foto, ¿verdad? Con vida adentro. Es algo plano que no puede ver lo que está en la tercera dimensión. A menos de que yo ponga mi dedo y haga un agujero o irrumpa en este plano, en esta dimensión. Y entonces sí van a poder ver el agujerito o el golpe que di yo ahí, ¿verdad? Bueno, en la tercera dimensión en la que vivimos nosotros, en la que ya hay ancho, por largo, por alto y profundidad, ahora ya puedo ver todas las cosas de diferente manera, ¿verdad? En esa tercera dimensión. Pero no puedo ver la cuarta. No puedo ver fuera de ese cubo a alguien que venga de afuera hacia adentro. No puedo. En esa dimensión, que es en la dimensión en la que operan los ángeles y los demonios, en la que opera Dios. O sea, entra de afuera hacia donde estamos nosotros, de manera que Dios, Jesús lo hizo, se puede teleportar de un lugar a otro, entrar y de repente estar entre nosotros sin haber entrado por una puerta, una ventana. ¿Lo ven? ¿Qué fue lo que sucedió cuando no Nabucodonosor, sino Nebuchadnezzar, el nieto de Nabucodonosor? Era muy parecido a Nebuchadnezzar, algo así. Ya parece canción de no voy a decir la autora. Pero cuando el nieto de Nabucodonosor ve en la pared la mano escribiendo Mené, Mené, Tekel, Uparsim, es porque estando en la tercera dimensión, alguien metió la mano, ¿lo ven? De afuera hacia adentro y comenzó a escribir en la pared. Pues obviamente el que está adentro, pues tiene que apretar todo porque si no se hace pipí ahí, ¿verdad? O sea, el susto de ver una mano escribiendo en una pared, pues dice la escritura que le temblaban las rodillas y le pegaban unas con otro, del miedo que tenía al ver la presencia de eso, ¿verdad? Y los intestinos.
Ahí está. No voy a ir más allá. Pero, pero o sea, es simple y sencillamente una influencia externa que está entrando en una dimensión nuestra. Nada más. Entré por lo de 2 Corintios 12, ¿verdad? Entonces, la única forma en la que Dios puede influenciar en esta dimensión, tercera dimensión nuestra, en nosotros, es a través de la victoria de Jesús por medio de la palabra de su gracia, actuando en nosotros. Y nosotros, en nuestro espíritu, ya estamos en esa dimensión. Estamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya estamos operando en ese lugar, pero no podemos todavía ver lo que está sucediendo, a lo mejor porque está muy complicado para nuestra mente finita, pero ya estamos sentados en los lugares celestiales, en el ungido Jesús. La cuestión es traer esa dimensión, cuarta dimensión, no el grupo, sino la presencia de Dios a través de nuestro hombre interior y manifestarlo en el exterior. Eso es lo que hace Dios con la gracia. Y la única manera de hacerlo es nosotros recolectando la información de la gracia que se nos da, que proviene del trono de la gracia, y comenzarla a hablar en cada situación para llenarnos cada vez más y más y más de ese poder en nuestro hombre interior, que en el momento, yo no sé cuándo, pero en el momento correcto, hermanos, va a manifestarse en esta tercera dimensión. Y es algo sobrenatural que los que vivimos en este cubo, por así decirlo, no entendemos. ¿Cómo? ¿Cómo que sanó? Si le dijeron que se iba a morir. Oye, ¿quién le proveyó eso? ¿A qué horas? Si ya le iban a quitar la casa. La provisión sobrenatural procede, tiene esos orígenes, ¿verdad? Que son no entendibles para el hombre natural. Bien, entonces vamos a entrar en información que no solamente recolecta la gracia de Dios por medio de su palabra, sino que también nos informa de cómo tener acceso a las respuestas de lo que hay ya en nuestro hombre interior. Y eso está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, Pablo lo habló en adelante. Me voy rapidito en eso, no puedo entrar muy rápido, hermanos, digo muy profundo en esto porque no hay tiempo. Por eso tenemos los martes y los seguimos invitando a todos. No quisiera que nadie se perdiera. Yo entiendo lo que cada uno tiene, pero esa información necesita tiempo extra. Y para poderla dar a ustedes así ya masticadita, pues obviamente que necesitamos otro día, que no sea el domingo. Bien, 1 Corintios capítulo 2 dice, así que hermanos, 6, del 6, sin embargo, hablamos sabiduría, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No todos ustedes han alcanzado madurez. Y no me refiero a nadie, me estoy refiriendo a ser grosero o a intervenir en sus vidas. Yo no sé ustedes y Dios. Lo que sí es verdad es que por las diferentes ocupaciones y decisiones que han tomado, no todos ustedes han alcanzado esa madurez. Ustedes traten con Dios. Yo los amo y Dios los ama, pero Él puede intervenir con ustedes, yo no. Para los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Los misterios, hermanos, son cosas que no fueron creadas por Dios para que no las supiéramos.
Fueron creadas por Dios para que los hijos de Dios conociésemos lo que Dios nos ha concedido, separado del mundo. El mundo no puede conocer estos misterios. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la hizo exclusivamente para nosotros, para todo aquel que aceptara a Jesús como Salvador. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, el mundo, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si ellos hubieran tenido acceso a lo que nosotros sabemos, ninguno de ellos, ni siquiera el diablo, hubiera agarrado esa opción de tomar a Jesús y crucificarlo, y llevarlo al infierno y torturarlo, si hubiera conocido que es Dios y que todo era legal y que Él ya estaba vencido totalmente. No lo hubiera hecho. Antes bien, cosas como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ustedes que lo aman. Dios las ha preparado para ustedes. Obviamente, muchas de ellas están ya en la palabra de gracia. Fueron dadas a conocer, pero no se pueden discernir más que espiritualmente. El hombre natural no tiene acceso ni aunque se ponga a leer la Biblia y diga, no le entiendo nada. ¿Cuántas veces han oído eso? Sí, la he leído, pero no le entiendo nada. Pues no le puedes entender. Hasta que no nazcas de nuevo, y todavía ahí tienes que comenzar un proceso de renovación de mente. Pero ahora sí ya tienes la capacidad, porque tienes la mente de Cristo, para discernir espiritualmente las cuestiones espirituales. Ustedes ya pueden. Y esos misterios ya están dados aquí. Dios los sanó y quiere que siempre estén sanos. Y Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Bueno, ya tenemos la provisión de la gracia para saber que Dios siempre quiere que estés sano y que la enfermedad no debe de tener autoridad en tu cuerpo. Nada que sea de las tinieblas debes de permitir tú darle entrada libre a tu vida, ¿verdad? No lo permitas. No quiere decir que se vaya a quitar. Por eso tienes que hallar la palabra de gracia. Pero en el momento que la hallas, lo que está operando del mundo en ti tiene sus días contados. Tú puedes entrar y decirle esa enfermedad, el diagnóstico es terminal para ti. Cáncer, el diagnóstico es terminal para ti. Pobreza o deudas, el diagnóstico es terminal para ti. Se acabó. Y la cuestión es caminar en la palabra de esa gracia, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Bien. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña. El Espíritu de Dios conoce todo lo que el Padre tiene, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el hombre que vive en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, hermanos, cuando nacimos de nuevo, sino recibimos el que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios las preparó de antemano, todas esas cosas, para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bueno, la Biblia está llena de todo lo que Dios nos concedió. Pero cuando necesitamos una respuesta, cuando necesitamos sabiduría acerca de cualquier situación, dice 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no es yendo a una institución por 10 años que vas a conocer esto que ustedes están recibiendo hoy. No se trata de eso, de esa información. No tiene nada que ver con el tiempo. Sino con las palabras
que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo puedo tomar la gracia de Dios, tengo una necesidad al respecto, necesito la respuesta, de acuerdo con eso que estoy leyendo, entro en las palabras espirituales que Dios me revela, no las entiendo, pero la palabra dice que pida interpretación de ellas. Y comienzo a hablar en una lengua espiritual. Estoy hablando la sabiduría de Dios que necesito para esa situación. Ha habido aquí los martes situaciones que no sabemos acerca de cierto tema o que nos falta sabiduría para colocar otro escalón encima. Y lo hemos visto una y otra vez. Y Dios nos suple esa sabiduría. El martes pasado nos suplió algo que teníamos de Mateo 27, 51 en adelante. O sea, es un pasaje que en los seminarios o en los términos, no del mundo, pero de los hombres carnales, se describe, religiosos, se describe como los zombies del Evangelio. Los que se levantaron y salieron y caminaron en Jerusalén. Bueno, eso lo vimos con la sabiduría que Dios proveyó, lo vimos la semana pasada. Ese tipo de respuestas, hermanos, o de situaciones para tu vida que no sabes qué hacer en esta situación, ve al versículo. Haz lo que la gracia te está proveyendo, medita en ella, habla en el Espíritu y descansa en Dios hasta que venga la respuesta a tu vida. Va a venir, siempre viene. Nada más no digas, pues es que ya oré antier y no recibí nada. Dios no puede operar donde quiera que hay poquito temor, contamina la fe. Espera en la certeza con la que Dios te da también su palabra. Bien. Efesios 3, 16 y 17. Estos pasajes son difíciles, hermanos. Van a decir, pero si todo lo que dice el pastor es difícil. Pues sí, pero ustedes tienen la mente de Cristo. Y en la medida que crean que tienen la mente de Cristo y tienen la capacidad de discernir cuestiones espirituales como Cristo lo hizo, van a entrar en acuerdo con la voluntad de Dios y van a poder entender muchas cosas que a lo mejor hasta ahorita dicen, no, pues es que yo no entiendo. Ese no es mi problema, hermano. O sea, Dios les da la provisión y ustedes deciden si quieren entrar o no entrar. Y hay cuestiones muy hermosas, de mucho gozo, de mucha victoria, pero hay cuestiones también difíciles de entender y hay cuestiones también difíciles de explicar, como el hecho de, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿serás salvo? Ah, pues sí, ya lo hicimos. Sí, pero dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Ya hiciste a Jesús el Señor de tu vida? ¿O nada más lo aceptaste en tu vida? El hacer a alguien Señor significa ser discípulo y aprender de Él. No reciban condenación. No estoy hablando condenación. Estoy exhortando para que cada uno de ustedes entre en acuerdo con Dios, en comunión con Dios. Pero la palabra sí dice que Dios viene por una iglesia pura y sin mancha. Y si yo teniendo la voluntad de Dios nunca la aproveché. ¿Soy salvo? Sí, sí eres salvo. Pero yo no te voy a decir que Dios te garantiza, tampoco te voy a decir que no lo está garantizando, que te vayas en el arrebatamiento. Porque la iglesia por la que Él viene es una iglesia que tiene un corazón dispuesto a Él. ¿Eres salvo? Sí, pero en
en la semana de la tribulación, hay cosas, hermanos, que a ninguno, por más enemigo que sea nuestro, le deseamos que tenga que pasar por eso. Entonces yo lo que quiero es que ustedes tomen en serio lo que están recibiendo aquí y que valoren lo que Dios les ha dado a través de este ministerio. No nos estamos exaltando, pero sí muchos han menospreciado la gracia que Dios les está dando. Y vienen cuando quieren, y no vienen nada más porque les duele la uña del pie, porque se les atravesó un perro, o yo no sé, hermano. Ustedes trátenlo con Dios. Pero cada uno de ustedes va a dar cuentas de sí mismo, no por lo que hicimos o no hicimos nosotros. Y algunos todavía son flojos. Y toman por excusa cosas carnales. 1 hora y media. Pero para comer palomitas en el cine y ver la del, ¿cómo se llama? La del Captain America y todo eso. Son los primeros. Efesios 3, 16 y 17. Para que os dé el Señor, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La palabra de gracia, hermanos, te fortalece en tu hombre interior. Es la comida que necesitamos diariamente para estar fortalecidos en nuestro hombre interior. Pero no solamente eso, sino que también el poder de Dios, explosivo de Dios, se está acumulando en nuestro interior. Para que habite Cristo, no Jesús, para que habite la unción. En la medida que tú comes la palabra de su gracia y te estabilizas con ella y todas tus decisiones están basadas en lo que la palabra dice, sucedió esto, pero la palabra dice esto, descanso en ello. En tu interior te estás fortaleciendo, te estás llenando del poder dunamis de Dios, el poder explosivo de Dios, con el cual levantó a Jesús de los muertos. ¿Qué situación puedes tú tener en tu vida que no la pueda solucionar el Señor? Para que habite la unción por la fe, en vuestros corazones. Para que habite la unción por la fe en vuestra mente. Está mucho más claro. Para que habite la unción por la fe en tu mente. ¿Viene la situación? Pues sí. Pero la palabra dice esto. Y escojo caminar en ese camino. Al principio vas a tener que meditar en la palabra para llegar a la paz, pero practícala unas cuantas veces y la siguiente vez que venga un cigarro y te diga, ¿quieres fumar? Nos vemos. Y antes era, ¿a dónde tengo que ir? ¿Lo ven? Antes tenía que estarlo meditando más, pero ahora ya es algo automático. Eso es lo que pasa con la gracia cuando te estás llenando de ella y lo estabilizas en tu mente, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ahora sí estamos entrando donde quería, porque la palabra de gracia te arraiga, echas raíces en el amor de Dios, porque el amor de Dios es provisión siempre. Permaneciendo en el amor de Dios, siempre tienes provisión de Dios. El habitar, ahorita vemos un versículo, el habitar en Dios, siempre estás provisto de todo lo que necesitas, pero es a través de la palabra de su gracia. Seas capaz de comprender con todos los santos
¿Cuál es ahí vamos a la dimensión? ¿Cuál es la anchura, la largura, la altura y la profundidad? Ahí están las dimensiones. En esta dimensión en la que vivimos, en este cubo, tenemos la capacidad de experimentar la cuarta dimensión o lo sobrenatural de Dios desde nuestro interior hacia afuera, que es el amor de Dios en Cristo Jesús. Lo podemos experimentar, hermanos, porque la palabra lo dice. Déjenme leérselos. Ahora, antes de brincar a esto, que es Efesios 3, 17, vamos bien, no tardo 10 minutos más. Ok, Efesios 3, 17, nos vamos a ir a The Passion Translation, pero antes de brincar ahí, quiero que recuerden ustedes lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice que Él nos amó primero, no nosotros a Él. Yo no puedo amar a mi prójimo si no aprendo a recibir primero el amor de Dios. Porque Dios nos amó primero a nosotros. No podemos amar a nadie si no aprendemos a recibir primero el amor de Dios. Es que la situación está, no sé cómo voy a salir de eso. Pero Dios me ama. Y la victoria está dada. Por más difícil que se vea, hermanos, si nosotros aprendemos a morar en el amor de Dios, todo está solucionado. Todo está solucionado. No depende del amor que pueda yo dar. Depende del amor que aprenda a recibir. Y Dios me amó primero a mí. Entonces, primero en Primera de Juan los tenía, pero la palabra de su gracia es su amor para nosotros. ¿Lo ven? Todo esto no es más que el amor de Dios hacia nosotros, porque quiere que vivamos en esta dimensión mientras viene la de Él. Quiere que aprendamos a vivir en victoria. Puro amor. Es puro amor Dios. Dios es amor. No es una definición, no es una poesía, ni es un sentimiento. Dios es una persona. El amor es una persona. Dios es amor y el amor es Dios. ¿Lo ven? Sí nos dice cómo debemos comportarnos, cómo se comporta el amor. Lean ustedes 1 Corintios capítulo 13. Ahí se nos dice que el amor no es sufrido, no sufre agravio, esto, lo otro. Léanlo ustedes y comiencen a ver cómo debemos de comportarnos después de recibir el amor de Dios. Y en Efesios 3, 17 al 19, en la The Passion Translation, nos enseña cómo experimentar el amor en toda área de nuestras vidas. ¿Ok? Cómo experimentar el amor de Dios en toda área de nuestras vidas. 17 al 19. A ver si se los puedo traducir rápidamente. Ahí estamos, ¿verdad? Para que Cristo, that Christ may dwell, para que Cristo more en sus corazones por fe. En nuestra mente, que more la unción por fe. En el 17, 3:17 en The Passion Translation. Para que ustedes, estando arraigados y enraizados o cimentados en amor, may be able, sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la
anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y les pido una disculpa. Estoy leyendo la King James. Por razón, decía, ¿por qué me las sé de memoria? Sí, no es la que quiero leerles. Ahí va. Es muy parecido, pero con otras palabras. Dice el 17, den, y entonces, por medio de usar constantemente tu fe, en toda situación, por medio de estar usando constantemente la fe, sí, yo creo lo que Dios dice y lo aplico a esta situación. Por medio de estar usando constantemente tu fe, la vida de el ungido o la unción del ungido pueda ser liberada, released, desde la parte más interior tuya, desde tu hombre interior. Y el lugar de reposo de su amor se convierta en la misma fuente y raíz de tu vida. Y la vida de Dios, hermanos, no es vivir eternamente. La vida de Dios, porque si tuvieran el elixir, bueno, cuando Dios da su espíritu, todo espíritu va a vivir, va a existir eternamente. Pero yo no quiero vivir eternamente en una condición caída. Entonces no es nada más de vivir eternamente, sino vivir eternamente con calidad de vida todos los días, con la vida de Dios. ¿Lo ven? Ese lugar de reposo de su amor se convierta en la misma fuente y raíz de tu vida. Entonces, cuando te estés llenando de esa gracia y de ese amor de Dios y comiences a experimentar cosas que no has visto, dice, entonces serás empoderado para descubrir lo que todo santo experimenta. La gran magnitud del asombroso amor del ungido en todas sus dimensiones. Qué tan profunda intimidad y alcanzable, ¿cómo se dice? Far reaching, alcanzar desde muy lejos, es su amor. Qué tan durable o perdurable e inclusivo es un amor interminable más allá de endless love beyond measurement, un amor interminable sin medida que trasciende nuestro entendimiento. Este extravagante amor se derrama en ti hasta que seas lleno, overflowing, a que se derrame con la llenura de Dios. Entonces nos está diciendo, hermanos, cada vez que nosotros nos llenamos de la gracia de Dios, algo está sucediendo en nuestro hombre interior. Un poder se está acumulando, se está desarrollando, estamos conociendo las dimensiones del amor de Cristo, porque la gracia es amor. Y termina diciendo este versículo en algo que ahora sí, cada uno de ustedes debe de entender. Y lo han oído muchísimas veces. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder o según la gracia que está operando en ti. Por eso es que en algunas personas vemos manifestaciones más poderosas de Dios que no. ¿Lo está limitando Dios? No lo está limitando. Es que esa persona se ha llenado de más gracia que tú. Nada más.
Dios nos ama igual a todos. Qué tremendo. Hay gracia difícil de creer, pero puedes creer que Dios te ama. Y porque te ama, te ha concedido todo en Cristo Jesús. Entonces, ante cualquier circunstancia, hermanos, en la vida de ustedes ahorita presentes, que vean imposibles, digan, sí, no sé exactamente cómo hacerle, qué va a suceder, pero sí sé que Dios me ama y que la victoria es mía. Comiencen con eso. Comiencen confesando el amor que Dios tiene para ustedes. No lo entiendo, no sé por dónde va a venir, pero Dios me ama y no me va a dejar que me muera. Eso le corresponde a cada persona decir. Y Dios no los va a dejar que se mueran. Por eso les digo, hay cosas difíciles de creer de la gracia. Pero comenzamos creyendo, si no las puedo entender, que Dios me ama. Comiencen con eso. En esto conocemos el amor de Dios, que Él nos amó primero. Entonces, la gracia se recibe por fe. Apréndanse esto. La gracia de Dios, la palabra de su poder, se recibe por fe, pero la fe trabaja por el amor. ¿Ahora sí entendemos? Porque muchas veces no vemos la palabra de Dios manifiesta en nuestras vidas, porque podemos creer la gracia que se nos está dando, pero no creemos el amor de Dios y estamos dispuestos en un ratito, después de una oración, a decir, yo creo que Dios no quiso, o no sé por qué, pero no trabajó esto para mí. En lugar de cimentarse en el amor de Dios, entender todas sus dimensiones y decir, no sé exactamente cómo trabaja, pero sí sé que Dios me ama. Y si me ama, no va a dejar que me muera. Qué tremendo, hermanos. Nos está hablando el Señor. Bien, primera de Juan 4:16. Es el último versículo. Primera de Juan 4:16. Dice, y nosotros hemos conocido. ¿Ustedes conocen que Dios los ama? Bueno, ahí viene la siguiente parte. Y creído el amor de Dios. ¿Creen que Dios los ama? Bueno, demuéstrenlo en la siguiente situación que se les presente, en la cual no vean salida alguna. No lo entiendo, pero Dios me ama. Y no va a dejar que esto suceda en mi vida. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y ahí viene, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Es decir, no hay nada que Dios no le solucione en su vida. No entiendo, pero Dios me ama. No sé cómo lo voy a hacer, pero Dios me ama. ¿Cómo? No sé, pero Dios me ama. Pastor, ¿me puede dar algún versículo de la gracia de Dios en esta situación? Ahí vamos. Pero mientras conoces esas cosas, Dios me ama. Esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, hermano. Y si ves muchísimas pruebas en tu vida, cosas que te están sucediendo, que no hay ninguno aquí que no pueda decir, yo estoy libre de todo eso. Estamos
llenos de eso, porque la palabra lo dice, que en el mundo tendríamos aflicción. Pero confiamos porque hemos vencido al mundo, hermanos. Al principio me culpaba mucho yo de no haber tenido la suficiente sabiduría para evitar el infarto. Y el enemigo estuvo trabajando, no sé cuántas veces y cuánto tiempo. Pero luego la paz de Dios en su palabra, el amor de Dios vino a morar en mí y vino a establecerse y a decirme, no es que tú puedas considerar todas las cosas, porque estás en un cuerpo y en una mente todavía finita, que no comprende todas las cosas. Pero lo que sí puedes saber es que cada vez que el enemigo venga contra ti de un área que tú no viste, yo estoy aquí para salvar. Eso sí lo sabes. Y veía los pies y los pies me decían, the Doc Holiday, te vas a morir. Y sentía el airecito frío en el helicóptero. Y por dentro decía, no moriré, sino que viviré y veré las obras de Jehová. Esa es la gracia de Dios, hermano. Y aunque nos encontremos a veces en una situación que no entendamos por qué vino a nuestras vidas, hey, Jesús dijo que tendríamos aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo, tú también lo vas a vencer. El sistema del mundo no tiene autoridad sobre tu vida si tú no lo dejas. God has been trying to make us understand His grace. Dios ha estado tratando de hacernos entender su gracia. Our part is to believe and practice all that through Jesus was provided. Nuestra parte es creer y practicar todo lo que a través de Jesús nos fue provisto. Y a veces Satanás no quiere soltar. A veces es como Faraón. Ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo porque necesitamos venir al desierto a festejar, a celebrar a su Dios. No. Y venía la plaga. Vean al diablo en situaciones de sus vidas. Y venía la plaga. Híjole. Y luego venían los mentirosos de Javes y ¿cómo se llama el otro? Javes y Jambres. Janes y Jambres. Los dos magos que están no están en la palabra, pero sí están en Jazer. En uno o en otro, en la palabra está Janes y Jambres. Menciona los dos nombres. Entonces, en Jazer viene la explicación de lo que pasó. Eran los magos de Faraón y hacían y duplicaban el milagro que Dios estaba haciendo ahí, ¿verdad? Pudieron llegar hasta el tercero o cuarto nada más y luego se les apretó, ya no pudieron. Y Dios siguió trayendo y presionando a Satanás. No los dejó ir. Granizo con fuego. Hijo. Haz un granizo con agua. Que apague el fuego del otro granizo. No pudieron ya. No los quiso soltar. Vino la plaga del primogénito. Y todo el pueblo y Faraón. Vean a Satanás. Salte, vete de aquí, no te quiero ver. Entonces podrá verse a lo mejor difícil la situación, hermanos. Pero hay una palabra que forza a Satanás soltar lo que tiene agarrado en tu vida. ¿Sabe quién debe forzarlos? Usted, con la palabra de gracia. Dios está listo para darnos victoria en toda área de nuestras vidas. Amén. Vamos tarde. Llénense de su gracia, hermanos. Llénense de su gracia. La palabra de poder. Bien. Padre, te damos las gracias por esta palabra de gracia, por estas
4 partes que tú nos diste, en las que nos has instruido y nos has también hecho responsables a cada uno de nosotros y nos has dado la misma capacidad, la misma palabra, los mismos utensilios para poder ser más que vencedores en este mundo, bajo este sistema. Gracias, Señor, porque en esa provisión nos has dado a tu Espíritu Santo para guiarnos en todas estas situaciones y mostrarnos el camino correcto a seguir y darnos el poder necesario para salir victoriosos, Señor. Mi petición, Padre, delante de tu trono, Señor, es que cada uno de nosotros pueda abrir su corazón y saber que la opción de entrar confiadamente al trono tuyo, Padre, está siempre abierta. Y el obstáculo que había antes entre el lugar santo y el lugar santísimo, esa cortina, esa separación, se fue rasgada y cayó y quitada de en medio en la cruz, para que nosotros pudiésemos ahora, sin restricciones, entrar al trono de la gracia para el oportuno socorro, hallar lo que necesitamos, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, tenga ese celo de saber que si en el sistema del mundo hay información, en tu sistema, el sistema del cielo, hay revelación para vencer el sistema del mundo. Y gracias, Padre, porque tú no restringes tu mano ni la has acortado de ninguno de nosotros, sino que has dado amplia entrada al reino de los cielos para obtener la provisión que nos has dado. Y esa es mi petición, Señor, que cada uno de nosotros tengamos ese celo de saber que la victoria ya está en nosotros y que por más difícil que la situación se presente, no hay nada que nos pueda vencer ni minimizar a los ojos de nadie cuando fuimos declarados hijos de Dios. Lo puedo decir, Señor. Que fuimos declarados hijos de Dios con poder. Y les digo esto, hermanos, porque Jesús fue levantado en Romanos 1, versículo 4, dice, el Espíritu de Santidad lo levantó de los muertos y lo declaró hijo de Dios con poder. Bueno, nosotros fuimos levantados de entre los muertos y declarados en Cristo hijos de Dios con poder, porque tenemos la palabra de su poder. Eso viene del cielo. Gracias, Padre, porque cada uno de mis hermanos es columna, Señor, de la iglesia, destinados desde antes de la fundación del mundo para hacer las cosas que tú los estás llamando a hacer y para dar testimonio de tu grandeza y del poder que sigue al testimonio. Libero sobre ellos, Padre, esa determinación y ese valor para decir, esa es palabra de Dios y de ese lugar no me muevo. De manera que otros vean su testimonio y deseen tener exactamente lo mismo. Gracias, Padre, porque nos has levantado a un lugar en el que aún los ángeles han querido ver la gracia que fue destinada para nosotros. No la vamos a desaprovechar ni a menospreciar, sino que tendremos, Señor, tu palabra, tu gracia, Señor, tan cerca
de nosotros. Que tengamos tu gracia en nosotros, de manera que nadie pueda venir y robar absolutamente nada. Gracias por esta congregación, Señor, que tú has creado, que tú sigues dando provisión y palabra a cada uno de nosotros, de manera que cada uno de ellos sepan lo que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo para sus vidas. La victoria de Dios en cada área de tu vida, hermano, fue preparada de antemano para nuestra gloria. Úsala. Sé celoso de Dios y nunca quedarás avergonzado delante de Él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El martes va a estar buenísimo. Dios los bendiga.